Anoche, aquí alcanzamos a informarlo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y luego ya más tarde en lo particular la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Supera esta cancelación 15.450 millones de pesos. Hoy la Suprema Corte de Justicia aclaró que ese dinero de los fideicomisos no es utilizado para beneficio de los 11 ministros en funciones y los 22 ministros en retiro. Los fondos y fideicomisos, 5 de la Suprema Corte, 6 del Consejo de la Judicatura y 2 del Tribunal Electoral, tienen objetivos específicos. Explicaron los ministros que no se permite el uso para fines distintos a lo establecido. El recorte afectará el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, es lo que dice la Suprema Corte. La Auditoría Superior de la Federación no ha hecho ninguna observación sobre la legalidad de los fideicomisos, que según el ministro Luis María Aguilar, no son guardaditos, sino dinero ahorrado por el Poder Judicial. Aclara que los subejercicios, es decir, el dinero que no se gasta, es regresado, retornado a la tesorería de la Federación, tal y como lo marca la ley. Precisamente el ministro Luis María Aguilar Morales también señaló la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad por la extinción de los fideicomisos. Aclaró que no le corresponde al Poder Judicial promover esas controversias, que serán algunos legisladores quienes lo hagan. El ministro Aguilar explicó que los fideicomisos del Poder Judicial son un mecanismo para garantizar la tranquilidad del personal operativo y al cancelarlos se intenta desprestigiar la labor de jueces, magistrados y ministros, lo que advirtió Luz María Aguilar. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Al mismo tiempo, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, presentó un amparo para evitar la extinción de los fideicomisos a fin de defender los derechos laborales de los trabajadores. José Ramón Cosío expresó preocupación por la violencia y ataques en contra de quienes han manifestado inconformidad. En relación con la marcha nacional convocada en redes sociales para el próximo domingo por trabajadores del Poder Judicial, esta se llevará a cabo en la Ciudad de México, Cuernavaca, Morelos, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, entre otras varias ciudades. Están previstas las marchas a iniciar a las 10 de la mañana, entre 10 y 11. La marcha en la Ciudad de México irá de la Columna de la Independencia al Zócalo. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Romero Herrera, adelanta que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad por la extinción de los fideicomisos. En caso de ser aprobada en el Senado, la ruta será la judicialización, adelantó. En una sola frase, ¿cuál es la ruta? El judicializarlo, incuestionablemente. Habremos de interponer una acción de inconstitucionalidad, ya no se digan los miles, estamos seguros, de amparos individuales que haría cualquier trabajador que se considere afectado. Va a acabar siendo, yo creo que más que miles de amparos, un gran amparo colectivo, por parte de muchos o varios amparos colectivos. Mientras tanto, después de aprobarse en diputados, el Senado ya recibió la minuta avalada en San Lázaro. Fue turnada a Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda. Legisladores de oposición solicitaron un análisis en Parlamento Abierto para conocer los alcances y afectaciones de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. Con uno, Rubén Rojas informa. Llegó al Senado de la República la minuta proveniente de la Cámara de Diputados que extingue 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Legisladores de oposición exigieron un parlamento abierto. Que debe hacerse un parlamento abierto, a razón
de que son 55,000 trabajadores del Poder Judicial en todo el país los que se verían afectados. Calificaron la reforma como un ataque directo y adelantaron que, de concretarse la desaparición de los fideicomisos, presentarán una acción de inconstitucionalidad. Es un ataque realmente al Poder Judicial, perjudicando en primer lugar a los trabajadores del Poder Judicial. Y lo que se dice argumentando el recoger recursos, que además es ilegal, es absolutamente inconstitucional, pareciera que va a derivar en una acción de inconstitucionalidad que por supuesto presentaremos. Advirtieron que no solo se verán afectados los trabajadores, sino también compromisos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Uno de los fideicomisos está directamente relacionado con temas de los trabajadores. Otro de los fideicomisos, que es el de infraestructura, está relacionado directamente también con cuestiones del TEMEC. Morena defendió la reforma y aseguró que solo quita privilegios a una minoría. Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, 4,700 millones de pesos. Eso es lo que defiende PRI, PAN, PRD y aliados. La presidencia del Senado afirmó que las comisiones dictaminadoras decidirán si habrá o no un parlamento abierto. Respecto de aplicar un parlamento abierto para el análisis de este proyecto, serán las comisiones las que se pronuncien al respecto. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Rubén Rojas. Este miércoles, por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en varios puntos de la Ciudad de México. Sin embargo, en esta ocasión no hubo bloqueos, ni a vialidades, ni enfrentamientos con la policía. La mayor protesta ocurrió frente a la Cámara de Diputados. Los trabajadores del Poder Judicial anuncian promoverán amparos para impedir la afectación de sus derechos y prestaciones laborales. Como trabajadores otorgan amparos y como ciudadanos tienen el derecho a promoverlos. Esto dicen los inconformes. Los fideicomisos no se crearon ayer y nunca antes fueron cuestionados. Trabajadores, jueces y magistrados realizan sus aportaciones a fin de recibir los beneficios de la ley, es lo que aclara. Nosotros los trabajadores, en cuanto este atropello quede aprobado por sus mayorías aquí en el Senado, nos vamos a ir por nuestra propia cuenta al amparo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en órganos jurisdiccionales donde le otorgamos el amparo a todos los ciudadanos, pero también somos ciudadanos que tenemos derecho a promoverlo. Son fideicomisos que no se crearon ayer, se crearon hace más de 25 años, con aportaciones de todos nosotros, con aportaciones inclusive de jueces y de magistrados, y que se utilizan como complementos para nuestros salarios y para necesidades específicas. Solamente hay un fideicomiso para apoyar pensiones complementarias de jueces y magistrados, nada más, pero ellos aportan también, y no aportan 2 pesos, aportan sumas importantes que es para complementar sus pensiones del ISSSTE.